venga a nosotros la justicia social y con ella el pan nuestro de cada día. Excelente. Es un pedacito del pedido a modo de la oración del Padre Nuestro que hicieran los trabajadores convocados por la Confederación General del Trabajo en el Mercado Central de Buenos Aires el 10 de abril de 1987 con motivo de la celebración de una Eucaristía junto al Papa Juan Pablo II en su segunda visita a nuestro país. Con esta introducción volvemos a mirar el trabajo y la producción nacional desde la doctrina social de la Iglesia y de la mano del profesor Carlos Javier García y del Foro en Defensa del Trabajo y la Producción Nacional de Morón. Para quienes nos están siguiendo, es nuestro segundo encuentro con el profesor García, esta vez en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, también de Morón, y en esta ocasión basa su reflexión en el discurso que Juan Pablo II pronunció en aquella oportunidad ante los trabajadores y representantes del mundo sindical, que lamentablemente tiene una gran vigencia, sigue teniendo una gran vigencia debido al deterioro a nivel mundial de las relaciones en el mundo del trabajo. Y para aquellos que a diario ponen su granito de arena para lograr un país mejor para todos y les interesa el tema, les dejamos los párrafos más importantes de esta pedido, oración que pudimos encontrar en los archivos diocesanos, junto al mensaje completo del Papa dirigido al mundo del trabajo y los apuntes que preparó el profesor Carlos en la descripción de este encuentro en nuestro canal de YouTube, Oficina de Prensa del Obispado de Morón. Mi nombre es Fabián, estamos transmitiendo desde FM Estepinac. Nos vemos en la próxima y lo dejamos junto al material que preparamos para ustedes. Que es la doctrina social de la Iglesia, y nos vamos a quedar con la definición más simple. La doctrina social de la Iglesia lo que busca es que los principios del Evangelio, y si lo queremos hacer un poco más amplio, los principios de todo lo que es la palabra de Dios, o sea, lo que sería la cultura judeo-cristiana, se pongan al servicio de ordenar la sociedad. O lo decimos al revés, la doctrina social de la Iglesia busca ordenar la sociedad de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Para eso no se apoya solo en la Biblia, sino que también utiliza cada vez más elementos de otra ciencia, la sociología, la economía, las ciencias políticas. Cuando la Iglesia opina de estos temas, en primer lugar opina desde el campo de la ética, es decir, todo lo que hace el ser humano cae dentro del campo de la ética. La ética o la moral no está separado de lo que hace el ser humano. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, estructurar, montar un sistema bancario, un sistema económico y digo, no, esto es economía, la moral es otra cosa. A ver si nos portamos bien, si nos portamos mal, no le pegamos la mano más chico. No. Cuando yo armo un sistema económico, cuando establezco, por ejemplo, leyes laborales o leyes previsionales, ahí también interviene la ética. Porque la ley previsional, es decir, la que ve antes, ¿y qué es lo que ve antes? Ve antes las cosas que pueden pasarnos. A veces hay que pensar un poco las palabras. Uno ve antes las cosas que pueden pasarnos o que habitualmente nos pasan. Nos podemos enfermar, seguramente vamos a envejecer, seguramente nuestras fuerzas van a decaer. Entonces uno arma una política previsional que podemos traducir una política que de cuidado, ¿de quién? De los más débiles, de los que pasan por etapas de su vida con alguna dificultad. Si estamos enfermos, si nos ponemos más viejos, o lo que. Nosotros trabajamos eso. Y dijimos que
la doctrina social de la Iglesia, si bien se enseña desde el Antiguo Testamento y algunas cosas del derecho natural, tiene como una especie de acta fundacional en el año 1891, año en el cual el Papa León XIII publica la encíclica Rerum Novarum. Las malas lenguas vaticanas, la encíclica salió el 15 de mayo de 1891. Las malas lenguas dicen que en realidad estaba para salir el 1 de mayo, que era una cosa de... Pero hubo problemas en la imprenta, no sabemos si los compañeros gráficos boicotearon, la cuestión que nació el 15 de mayo de 1891. Y los nombres que llevan las encíclicas son en latín, porque siempre se hace una versión, además de inglés, francés, alemán, en latín, y con esas primeras letras o palabras de la versión en latín se nombran. Rerum Novarum significa de las cosas nuevas. ¿Y cuáles eran las cosas nuevas? El liberalismo, el capitalismo, la revolución industrial, la migración de gran parte de la población del mundo rural al mundo urbano, el hacinamiento de los obreros, hablamos de los promedios de vida, dijimos que en la revolución industrial el hijo de un obrero tenía un promedio de vida de 8 años y que en algunos periodos de la revolución industrial ganaban más los niños que los adultos por el tipo de trabajo. Alrededor del año 1830 el 50% de la fuerza laboral eran mujeres o niños, y una serie de cosas más. Todo eso obliga, de alguna manera impulsa al Papa León XIII a sacar esta encíclica. 40 años después, el Papa Pío XI saca otra encíclica que se llama justamente 40 años, 40º año, el Papa Pío XI. Renueva lo que había dicho León XIII, pero esta vez aplicado a la organización del Estado. 1931, en Europa ya empieza a haber indicios muy fuertes del nazismo, del fascismo, cómo se organizaba el Estado. Ya había ocurrido la Revolución Rusa de 1917, había pasado la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y todo eso como que armaba algo por lo menos interesante para ir viendo. Estas dos encíclicas tienen mucha importancia para la Argentina. ¿Por qué? Porque un oficial del ejército de la Escuela Superior de Guerra, alrededor del año 37-38, es enviado a Europa como agregado militar en la Embajada de Italia, junto con otros oficiales. La misión oficial era tomar conocimiento, entrenamiento y actualización en fuerzas armadas de montaña, que los italianos tenían mucha experiencia, ¿no? Los regimientos de los Alpes. La misión oculta era observar, aprender en Europa, porque estaba claro que se iba a producir otra guerra. Bueno, él aprovechó la oportunidad, cumplió su misión y se dedicó a recorrer Europa y a aprender. Recorrió Italia completa, Francia, Alemania, todo el sur de Rusia, se interiorizó de un lado, de los soviets, etc. Y estudió economía política en el norte de Italia. Como compañero de clase tuvo
a Juan Bautista Montini, te dirán quién es. Era un cura que años después fue el Papa Pablo VI, que sacó la encíclica Popularum Progressio, el desarrollo de los pueblos, encíclica por la cual Robert McNamara, secretario de Estado de Lyndon Johnson, dijo que el Papa se había vuelto comunista. Bien, ¿por qué hice esta referencia? Porque si nosotros nos metemos a leer los documentos, los textos, los pronunciamientos del primer peronismo, o las tareas que emprende el coronel Perón en la que después fue Secretaría de Trabajo y Previsión, vamos a encontrar que todo lo que va, o la mayor parte de lo que dice acerca del obrero, sale de la Rerum Novarum. Y lo que él dice de la organización del Estado y para qué está el Estado, sale de la 40ª. Dos encíclicas que él toma de ahí. Por otro lado, paralelamente, en la Argentina se fue dando otra situación, y es que, a imitación de Europa, hay curas y obispos que empiezan a trabajar aquí en la constitución de asociaciones gremiales. Y un tal padre Grote, así como suena, Grote, Francisco Grote, crea acá los círculos católicos de obreros. Fíjense que no dice círculos de obreros católicos, porque entonces estarían invitados solo los católicos. Dice círculos católicos de obreros. O sea, la orientación es de la doctrina social de la Iglesia, pero puede venir cualquiera. Una nota al pie de página. Este cura alemán, discípulo de un obispo Ketteler, que empieza ya a luchar por los obreros en las primeras décadas, a mitad del siglo XIX, este cura Grote es el primero que empieza a hacer las peregrinaciones a Luján. Hace algunas semanas se hizo una nueva peregrinación, la 125 de los círculos de obreros católicos. Esto es un poco como para ubicarnos, porque la doctrina social de la Iglesia no sale solo de que un día el Papa se levanta inspirado o le duele el pie y dice vamos a escribir una encíclica, sino que en realidad hay mucha gente que empuja, que va protestando, que va acompañando, que hace llevar lo que va pasando, hace informes. Bueno, de ahí se va juntando y de algún momento sale un documento. Vamos a empezar a trabajar el tema del trabajo. Pero antes, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Los voy a decir rápidamente y después lo vamos a volver a retomar en otro encuentro. ¿Qué es un principio? En la doctrina social de la Iglesia, un principio es algo que no cambia. Puede modificarse la aplicación porque se modifica la realidad. Pero el principio no cambia. Por ejemplo, la dignidad de la persona es un elemento fundamental. Entonces, si una persona está enferma, por ejemplo, tiene que ser tratada con dignidad. Y tiene que ser mucho más cuidada esa dignidad, porque la persona está indefensa. Hace algunas décadas atrás nos agarraba un infarto y bueno, ahí listo, chao.
lo que marcaba el principio, esta persona tiene que ser tratada con dignidad, bueno, la cuidamos, qué sé yo, se murió. La ciencia avanza y resulta que nos agarra un infarto, lo que fuere, nos ponen 35 caños, nos mantiene respirar artificial, entonces dice, ¿se puede seguir aplicando el mismo principio? Sí, pero cambió el ámbito. Y entonces la pregunta es, ¿esto es digno o es indigno? Entonces se habla del ensañamiento médico. Pero el principio sigue siendo el mismo. La persona tiene que ser tratada con dignidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia? Primer principio. Los bienes de la tierra tienen destino universal. Parece mentira, pero tenemos que reafirmarlo. Los bienes de la tierra tienen destino universal. Universal significa están hechos para todos. Cuando se presenta este principio, cuando se elabora por primera vez, tierra era la tierra. Entonces, ¿qué quería decir? El pasto, los tomates, la lechuga, la vaca, es para todos. Todos tienen derecho a tener su pedazo de tierra, tener su huerta, tener la forma de subsistir. Con el correr de los tiempos, aquel que come el tomate, toma la lechuga y tiene la vaca, también hace otras cosas. Inventa la imprenta, saca el libro, inventa la televisión, diario, etc. Entonces, en los documentos de la Iglesia, tierra pasa a querer significar todo lo que produce el ser humano. Todo lo que la cultura produce de positivo es para todos. Es decir, en la actualidad, este principio, los bienes de la tierra tienen destino universal, significa que todos tenemos derecho al acceso a la comida, a la bebida, al hábitat digno, a la información, a la educación, a la salud, etc. Segundo principio, la participación, el principio de participación. Significa, lisa y llanamente, que todos tenemos el derecho y el deber de formar parte. ¿De qué? De la construcción de la sociedad. Y este formar parte dice que tengo que ser convocado y tengo que responder a la convocatoria. Y según mi posición, tengo la obligación de convocar. ¿Se entiende? Si yo estoy en un sindicato y estoy en la conducción de un sindicato, el principio de participación me dice, tenés que convocar a la participación. Y si estoy en un sindicato, soy un trabajador y el sindicato me convoca, tengo la obligación de responder. Cada uno responderá a su manera, como pueda. No todos tienen pasta o ganas o tiempo para ser conductores de una institución, sindicatos, sociedad de fomento, cooperadora de la escuela. La participación no es solo en un partido político, sino en todas las instancias que se dan en la sociedad, en el barrio, lo que fuere. Pero todos tenemos la obligación de participar. ¿Para qué? Tercer principio. ¿Qué es el bien común? El bien común es el conjunto de los bienes materiales, simbólicos, espirituales, culturales, que permiten a una persona alcanzar su plenitud. Conjunto de bienes materiales, la comida, la bebida, el abrigo, la vivienda, simbólicos, la cultura, el cine, sociales,
el club de fútbol, la sociedad de fomento, lo que fuere, que permiten que una persona se desarrolle. Eso es el bien común. Si lo uno al segundo principio de participación, todos tenemos el derecho a tener acceso a ese bien común. Y todos tenemos la obligación de participar en la construcción del bien común. La política es la forma de organizar, la acción política es la forma de organizar el bien común. El bien común de la nación, el bien común del municipio, el bien común del barrio. Cuarto principio, principio de subsidiariedad. Cuando uno entiende este principio nos damos cuenta que estamos atravesados por todos lados con este principio. La palabra subsidio viene del latín. Era un término militar. Subsidium era el soldado que estaba en la segunda fila, en la formación militar. Y entonces cuando caía el primero, el tipo ocupaba el lugar para que la formación no se rompa. El principio de subsidiariedad tiene 2 renglones. Y hay que leer las 2 partes, si no queda incompleto. Primer renglón. Una institución de un rango mayor no debe hacer lo que puede hacer una institución de un rango menor. Rango mayor es, por ejemplo, la nación respecto a la provincia respecto a un municipio, el municipio respecto a una sociedad de fomento, a un club de barrio. Una institución de un rango mayor no debe hacer lo que puede hacer una institución de un rango menor. Primer renglón. Segundo renglón. La institución de rango mayor debe arbitrar los medios para que la institución de rango menor pueda hacer aquello que tiene que hacer. Ejemplo que suelo poner acá, cuando en alguna charla tengo algún intendente, algo así. Supongamos que en todos los municipios siempre hay, según el tamaño, Secretaría de Deporte o Dirección de Deporte, lo que fuere. Y entonces dicen, en tal barrio vamos a organizar un campeonato de bola y fútbol y bochas. Y van y lo organizan. Y es un éxito. Y todos van, se juntan, ¿no? Terminó el campeonato, se entregan los premios, están todos contentos. Yo les pregunto, ¿se cumplió con el principio de subsidiariedad? No digo que esté mal hacerlo, No digo que esté mal hacerlo, pero digo, ¿se cumplió con el principio de subsidiariedad? ¿Quién tiene que organizar en los barrios este tipo de cosas? La sociedad de fomento, el club de barrio, el club deportivo, lo que fuera. ¿Pero está mal que vaya al municipio? No. ¿Qué tiene que hacer el municipio? Institución de rango mayor. Arbitrar los medios para que colaborar, ayudar. Pero ahí te dicen, no, pero en tal barrio la sociedad de fomento está cerrada. Bueno, qué oportunidad para que, con la excusa de organizar estos campeonatos, por lo menos quede conformada una institución ad hoc que vuelva a abrir estos espacios. ¿Está? ¿Quién es, segundo ejemplo, quiénes son los primeros responsables en el cuidado y en la educación de los niños? Los padres, las madres, ¿sí? Bien. Eso está claro. La familia es una institución en lo organizativo, no en la importancia de rango menor. Ahora, en todas las familias hay alguien capacitado para enseñar
matemática, leer y escribir, física, química, para saber si el chico tiene angina. Hay un montón de instituciones que colaboran, que contribuyen, ¿para qué? Para que ese grupo, el familiar, pueda hacer aquello que tienen que hacer. La obligación del papá y la mamá, ¿cuál es? Llevar al pibe a vacunar. ¿Y la obligación del Estado cuál es? Que esté disponible la vacuna. Eso es principio de subsidiariedad puro. A veces este principio está bastardeado. Te dicen, ¿qué es un subsidio? A que te den guita. No es en realidad el principio. Si no se da en función de, justamente, de cumplir esto. Tercer principio, quinto principio y último, el principio de solidaridad. El principio de solidaridad quiere decir que lo que se conforma es sólido. Yo reconozco que el otro es mi semejante. No me importa lo que piensa, no me importa de dónde viene, es mi semejante. Soy responsable por el otro. Eso es lo que da solidez a los vínculos. Y el principio de solidaridad tiene dos aspectos. El primero es la solidaridad que repara. Eva Perón lo llamaba la ayuda social. Que es, y los argentinos somos muy solidarios en este primer sentido. Pasa algo, lo reparamos. Hay inundación, la reparamos. Alguien se rompió, ahí vamos y reparamos. ¿Está mal? No, está muy bien. Pero dice la doctrina social de la Iglesia, hay otra forma de solidaridad que es superior, y es la solidaridad que organiza. Vino un viento fuerte y le voló la chapa a la casa. La solidaridad que repara va y pone las chapas. La solidaridad que organiza dice, che, a ver si hacemos mejor las viviendas para que no se le vuelen las chapas. El corazón de la acción política es la solidaridad que organiza. El corazón de una institución sindical, de una institución empresaria, de cualquier institución barrial es organicemos la solidaridad. Entonces hay todo un factor de promoción en esto, no solo de reparación. Y la acción social. Eva Perón decía, existe la ayuda social, que es lo que repara, y después la acción social. ¿Sí? Yo tomo la iniciativa para hacer algo, no que ya pasó la desgracia o el desastre. Entonces, el Papa Juan Pablo II tocó el tema del trabajo en una encíclica específica que se llama Laborem Exercens, que se traduce por trabajando, o al trabajar el hombre cambia el universo, etc. Pero yo preferí hoy presentar este tema con algo más nuestro, y es el discurso que dio el Papa Juan Pablo II el 10 de abril de 1987 en el Mercado Central. ¿Quién estaba en este mundo en ese momento? En el mundo sí, pero ¿quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? Bueno, se juntaron 300.000 personas en el predio ahí de el Mercado Central. Piensa en el año 87, Ubaldini era el secretario general de la CGT, con algunas discrepancias, no casualmente, pero no me quiero meter en eso, no casualmente.
se ha opuesto. Estamos hablando de la CGT Brasil, que no es la de Lula, por si alguno está, sino de la calle Brasil. Bueno, y ahí se hace una misa con todo el movimiento sindical, o con gran parte del movimiento sindical, y la participación de Ubaldini fue primero subir al palco, abrazarse con el Papa y leer una oración. Él reza un Padre Nuestro modificado. Y el Papa hace un discurso muy interesante. Algunas cosas nos llaman la atención positivamente, que es la defensa de los principios, y otras cosas nos llaman la atención dolorosamente, porque parece que este texto fue escrito, si no ayer, antes de ayer. ¿No? Porque en la Argentina en particular, pero en el mundo en general, el retroceso del mundo del trabajo, el retroceso en las relaciones laborales, hace que lo que se decía hace 30 años, 40 años, sobre la explotación que produce el liberalismo, bueno, ahora le ponemos neoliberalismo y estamos en la misma. Bien, es muy interesante porque la gente que dice que en Google hay todo, uno busca todo, estuve buscando muchas horas, y es para pensar, hay muchísima información, se juntó con los empresarios, se juntó con los políticos, y de este acto aparecen fotos en blanco y negro sacadas de un diario. Como que el sistema de medios de comunicación, si el Papa viene y habla de la paz, más o menos pasa. Pero en cuanto se pone a hablar con los obreros o temas sociales, ahí ya es lo que decía. Papa comunista, esto es lo que denunciaba el obispo Helder Câmara, brasileño. Dice, cuando le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Ahora, cuando empiezo a preguntar por qué los pobres tienen hambre, me dicen comunista. ¿En qué quedan? Paz, pan y trabajo era un lema que se había impuesto en las procesiones que se armaban para el día de San Cayetano. Y Ubaldini tenía toda una relación muy fuerte con San Cayetano. El santuario de San Cayetano es un santuario que tiene esa devoción hace muchísimos años. Pero a fin de la década del 60, después del Concilio Vaticano II y toda una renovación, el arzobispado de Buenos Aires pidió a algunos curas que renovaran el santuario de San Cayetano, la devoción. Se lo voy a hacer muy simple porque es complicado, pero complejo, perdón. Pasó de ser un santuario donde la gente iba y la devoción se medía por ver quién compraba la vela más grande, a un trabajo que llevó muchos años, y San Cayetano tiene ahora un centro social de los más grandes de la zona, de ir convirtiendo esa devoción popular valiosa también en una relación con el prójimo. Entonces, en vez de comprar la vela de San Cayetano, supongamos a un precio actual, qué sé yo, 1.000 pesos, bueno, comprar una de 100 y el resto llevarlo en alimentos, etc. El primero que elaboró en eso fue el padre Ángel Salada Remborden, que también fue un cura laburante. En esta época, el padre que estaba en San Cayetano se llamaba Humberto Bellone, y Ubaldini arregla con él, cuando estaba medio prohibido y medio dejado de lado, arregla con él si le permite ir a las misas
de San Cayetano. Y entonces, cuando se arma el siguiente 7 de agosto, Ubaldini va con la CGT y se pone en la fila. Entonces la consigna no es Perón, ¿verdad? Paz, pan y trabajo. ¿Qué le pedimos a San Cayetano? Pan y trabajo. Bueno, le pusimos paz porque queda bien, con paz, pan y trabajo. De alguna manera, esa trilogía queda, porque Francisco habla de las 3 T: tierra, techo y trabajo. El Papa saluda y dice: me siento muy cercano a ustedes, porque antes de entrar al seminario, Carlos Wojtyla laburaba en una cantera, o sea que no era un laburo pesado, picando piedras en Polonia. Y además dice, de esa experiencia de laburante, yo comprobé lo que es la solidaridad. Y en todo el texto, el Papa habla de solidaridad, solidaridad, solidaridad. ¿Por qué? También, en esta época está Lech Walesa en Polonia, con el sindicato que se llama precisamente, o casualmente, vayan a saber por qué, Solidaridad, con T termina, tratando de defender al movimiento obrero de todo lo que era la opresión en ese momento de la Unión Soviética. Entonces, ese esquema, ¿no? Polonia era independiente, pero muy dependiente de la Unión Soviética. Entonces, él dice, bueno, es como si dijera, muchachos, les habla alguien que fue laburante y de trabajo pesado. Y entonces dice, el trabajo es una vocación. Ahora ocurre menos, pero durante mucho tiempo yo daba cursos y entonces preguntaba, ¿por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué hay que trabajar? Y en general, la gente me contestaba, aún gente religiosa, gente practicante, la respuesta era que porque Adán y Eva se portaron mal y entonces tenemos que trabajar, si no estaríamos panza arriba en el paraíso. Y no es así. El trabajo estaba antes que el pecado. O sea, el pecado en el relato de la Biblia lo que trae es la fatiga del trabajo, pero no el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un hijo o una hija y viene alguien y dice, che, ¿cómo se llama? No sé, no le puse nombre. Cuando sea grande que se ponga el nombre que quiere. No, pues no. ¿Qué le decimos? ¿Está loco? No, ¿cómo va a tener un pibe y no poner el nombre? ¿Cómo lo llaman? ¿Vení? No. Si no hay nombre, no hay documento. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? En el relato de estos pueblos, los pueblos semitas, como era el pueblo hebreo, una cosa está terminada cuando tiene nombre. Si algo no tiene nombre, no está terminado. En el relato de la Biblia, Dios crea todas las cosas, pero no les pone nombre. Entonces les encarga a Adán y Eva, pónganle nombre a las cosas. Ese era el trabajo. Entonces el trabajo es una vocación. Y acá hay un principio teológico. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. ¿Qué hace Dios con el mundo? Decimos y lo segundo que hace es redimirlo cuando se desvió. Bueno, el ser humano está llamado por vocación a ser colaborador de Dios en la creación del mundo y en la redención del mundo. En la creación del mundo,
está llamado a crearlo, a ser co-creador con Dios, con el trabajo. Y en la redención del mundo, con todo lo que lleva, el sufrimiento que lleva el trabajo, todo el esfuerzo que lleva. Pero además hay un principio antropológico que es muy importante, y es este. El trabajo no solo es, dice el Papa en la encíclica Labor in Exercens, no solo es transitivo, es decir, sale de mí y hago algo afuera de mí. El trabajo también es reflexivo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo trabajo, me trabajo. Trabajar, ahora vamos a decir qué entiendo por trabajo, ¿no? Trabajar es producir algo, hacer algo, pero al mismo tiempo que estoy haciendo eso, inevitablemente me estoy haciendo a mí mismo. Porque tengo que poner esfuerzo, tengo que poner la mente, tengo que poner ganas, tengo que tener constancia aunque esté cansado. Entonces, todas esas cosas que son virtudes o defectos. Tengo que poner esfuerzo y no lo pongo, tengo que ponerme a pensar y no lo hago de cualquier manera. Es decir, la forma como trabajo es la forma como me trabajo. La forma como trabajo hace que yo produzca algo externo de mí. La forma como me trabajo hace que yo me produzca a mí mismo, como una persona ordenada, solidaria, comprensiva, dedicada o todo lo contrario. ¿Sí? Y eso es un esfuerzo constante. ¿Qué entiendo por trabajo? Muy sencillo. Toda aquella acción que transforma la realidad. No confundamos trabajo con empleo. Esto es clave. Trabajo es toda aquella trabajadora es toda aquella persona que modifica la realidad en su entorno. Entonces, modifica la realidad en su entorno un obrero metalúrgico que recibe una chapa y la pone en una dobladora y saca, no sé, el gabinete de un lavarropa. Pero modifica la realidad en su entorno un ama de casa que recibe una serie de materia prima y de ahí sale un puchero, una sopa, la comida. Modifica la realidad la mamá, que el pibe se cagó y le cambia los pañales. La realidad la modifica, si no sonamos. Con lo cual, en la doctrina social de la Iglesia, el tema del trabajo del ama de casa está totalmente saldado. No es una discusión de la doctrina social de la Iglesia. El trabajo del hogar es trabajo. Por lo tanto, no es una discusión de si les corresponde una jubilación o no les corresponde una jubilación. El año pasado, en un portal, salía un artículo de un economista que decía, el título es, o la idea central, el trabajo del ama de casa es tan inútil como el trabajo del empleado estatal. Con lo cual el tipo, por un lado, deschavaba qué pensaba de lo que era el Estado, deschavaba lo que pensaba del trabajo del ama de casa, pero además esto yo lo voy diciendo cada vez porque no siempre se dice. Yo me empecé a avivar de esto cuando hace muchos años se hizo un estudio en Francia. El estudio en parámetros actuales, dirían acá las chicas presentes, es un estudio machista, pero en este caso viene muy bien que sea machista. ¿Por qué?
Los tipos hicieron un estudio muy simple. Pusieron a un varón, dijeron un obrero. Este obrero está parado en una fábrica, 8 horas, está laburando con una máquina. Y produce esto, y esto es el costo, que es una cosa que hacen los economistas, especialistas en costo, entonces ahí, dice, este tipo, todos los tipos del Producto Bruto Interno de Francia en ese momento, es esto. Ahora la pregunta clave es, para que ese varón esté parado ahí, en una máquina, y le rinda al patrón, que se lleva parte de la plusvalía, ¿qué tiene que haber pasado antes? Entonces, ese obrero llega a la fábrica con ropa limpia porque alguien la lavó. No se desmaya porque alguien le hizo la comida. Y a lo mejor le preparó la vianda para el descanso del mediodía. Y todas las cosas que él tendría que hacer e irse de la fábrica, las hace otra persona. Paga la boleta, paga la luz, qué sé yo, ¿verdad? Si la mamá de ese obrero está enferma, corre la mujer a ver qué le... Se calculó, y todo eso, solo del ama de casa, era como el 30% del PBI. Entonces el que dice, como están diciendo ahora, que quieren dar de baja a las jubilaciones que se dieron, porque dice que no aportaron, creo que aportaron. Mirá si no aportaron. Lo que está claro esto, ¿no? O sea, esto sería para hacer una discusión larga y un seminario sobre este tema. Y no tendría que ser yo, tendría que dar a las compañeras. Pero esto es un tema que hay que... A veces uno dice, no, pero no aportaron. Una cosa es que no haya un registro porque no se ha tomado la previsión de que eso quede registrado. Pero otra cosa es decir que no aportaron. Porque si no, fíjense, ¿cuál sería la inversa? La patronal tendría que hacerse cargo de todos los costos, para que ese obrero esté paradito ahí. Y tiene una perlita para que vean cómo cambian los tiempos. L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, está sacando desde hace poco tiempo un suplemento que se llama Donna, Ecclesia e Mundo. Mujer, Iglesia y Mundo. Lo dirige una mujer que se llama Lucetta Scarafiglia. Ya es un tema importante que el periódico oficial de la Iglesia, del Vaticano, ¿no? El Vaticano, una vez por mes saca un suplemento a todo color, dirigido por una mujer. Si a ustedes hoy les queda este bicho picando, busquen el número de marzo de este año, que aparece también en castellano, y hay un artículo, todo el número está dedicado al trabajo de la mujer y la explotación de la mujer. Y hay un artículo muy bueno que habla el título es El trabajo del ama de casa cómplice ¿se entiende? Porque todo ese laburo que el ama de casa hizo para que ese obrero esté paradito ahí, ese dinero no lo puso el patrón. Entonces todo eso es ganancia. Bien, las ilustraciones que intenté poner para que haya un poco de arte
son de artistas, la mayoría son de artistas norteamericanos, americanos, y este es del compañero Ricardo Carpani. ¿Saben quién fue? No son. Vamos todavía a los bancarios. Ricardo Carpani fue un artista popular argentino, pintor, sobre todo pintor, muy comprometido con la cultura nacional y popular, que creó un grupo de artistas que se llamó Espartaco. Espartaco fue el esclavo romano mítico que se levantó contra la explotación del Imperio Romano, ¿no? El Papa dice que el mundo del trabajo presenta estos inconvenientes generales. Estamos hablando del discurso que da entre los obreros. Mundo socioeconómico organizado en función exclusiva de la ganancia. Desinterés por la calidad del trabajo. Falta de cohesión y solidaridad entre los trabajadores. Entonces, fíjense, entre los tres problemas que pone el Papa, hay dos que de alguna manera, digamos, lo produce el capital. Los produce la patronal. Desinterés por la calidad del trabajo, o sea, trabajar de cualquier manera, y la economía se mide por lo que gana el dueño del capital. Y el tercer problema es propio de los trabajadores. Falta cohesión y falta solidaridad. ¿Para qué? Y para enfrentar las dos cosas de arriba. Por lo que el Papa, en ese discurso, dice lo que habría que hacer. No conformarse con una visión empobrecida y deformada del trabajo. ¿Qué es una visión empobrecida y deformada del trabajo? Bueno, vení, trabajá, ponete así, viste, si era una fábrica, una oficina, vos tenés que llenar estos papeles. ¿Pero para qué? Vos llenás los papeles. Es decir, es el empleado, es el obrero que no tiene visión de lo que está haciendo, que el trabajo está sectorizado, que toda la revolución industrial ha producido que el trabajador pierda la noción del proceso. Una cosa es que yo me especialice en algo de la producción y otra cosa es que no tenga acceso a por lo menos saber cuál es el proceso general. No conformarse con objetivos cortos de meros reclamos salariales. En la práctica, bueno, te damos 20% de aumento, bien, fenómeno, pero ¿y las medidas de seguridad? No, basta, acá arreglamos, bueno, está bien, nos quedamos con el 20% de aumento, sí, pero me dan un 30% de aumento, pero los obreros de la construcción se siguen muriendo porque no, en la calidad del trabajo, no se toman los recaudos para la seguridad, para no caerse. Ustedes vieron que a Lula le falta un dedo. A Lula le falta un dedo. Lula, el candidato a presidente de Brasil, es metalúrgico. Le falta un dedo, perdió un dedo en una máquina. Y él cuenta, como anécdota, que cuando va al hospital dice, bueno, un obrero metalúrgico, ¿para qué quiere 10 dedos? Con 9 le alcanza. Y no se lo arreglaron. Además de que en esa época mucho no se podía arreglar, pero eso es la calidad del trabajo. La contienda laboral debe dirigirse a fortalecer la solidaridad y elevar el nivel material y espiritual. Cuando yo hice mi primer curso de doctrina social, hace muchísimos años, el profesor dice, bueno, vamos a ver un sindicato. Bueno, y fuimos al sindicato de Luz y Fuerza. En ese momento, el gordo del sindicato, porque era gordo, del sindicato de Luz y Fuerza era Juan José Tacone. El tipo nos llevó ahí una sede impresionante. El sindicato de Luz y Fuerza siempre fue un sindicato
de mucho nivel, porque para trabajar en ese ámbito era una cosa rara, estoy hablando de los años 60, donde solo era obligatorio la primaria. Y en general, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, yo trabajé muchos años en adulto, era muy común que el peón, e incluso el albañil, apenas supiera leer y escribir. En cambio, cualquier obrero de luz y fuerza, si no sabe leer y escribir y no interpreta el tablero, pone malos dedos y tipo... Entonces, por el tipo de tarea que hacía, eran sindicatos de gente con mucha lectura. Entonces, me impresionó mucho lo siguiente. Primero, la organización. Segundo, que además de la defensa del salario, toda la cantidad, no era el único sindicato, ¿no? Pero toda la cantidad de hoteles que hacían, cómo cuidaban las vacaciones, la cantidad de escuelas de arte que tenían. O sea, un afiliado al sindicato de Luz y Fuerza, yo tenía un tío que estaba ahí, tenía además, siendo afiliado, de ir a escuelas de arte. Entonces el tipo que era trabajador de día, a la noche hacía escultura. Íbamos al cine. Bueno, había cine. Campos recreativos en todos lados. Acá en Morón. Sí, claro. Villa Olímpica, ¿no? Con pileta olímpica. ¿Se entiende? O sea, el compañero me recuerda, la Villa Olímpica era de Luz y Fuerza. ¿Qué capacidad tendría ese sindicato para tener semejante predio, con semejante pileta? Era Villa Olímpica, es decir, con hasta una pequeña sección de hotel para que los atletas estén ahí, etc. Cancha de fútbol de 11 profesionales. Sí. A esto se debe a fortalecer la solidaridad. ¿Y qué quiere decir también? La solidaridad entre sindicatos. Porque está claro que hay sindicatos que son más poderosos que otros, por la capacidad de organización, por el factor de poder que encierra su actividad. Me para un peón rural en el medio de la pampa y el tipo para por convicción sindical y... ¿Está claro? Pero me paran los camioneros o el muchacho de Luz y Fuerza me baja la palanca y me queda todo un barrio sin luz. Entonces, ahí se siente. Y dice el Papa, el trabajo tiene una característica propia, une a los seres humanos. Ese es un cuadro famosísimo de la Revolución Industrial, donde se ve, la mayoría son varones, pero hay una mujer que camina con un nene y el gesto de la mujer es diciendo, te está hablando ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vamos? El trabajo tiene esta característica, une a los seres humanos. Por lo tanto, rechaza la lucha de clases que va contra la comunidad y el hombre nuevo. Decir esto, en el año 87, implicaba muchas cosas. En la doctrina social de la Iglesia no se niega que haya clases sociales. Lo que se niega es que la lucha de clases sea lo que movilice la historia. O sea, el problema no es la clase patronal y la clase obrera. Tomado de esto, que tampoco es de Juan Pablo II, sino que es anterior, Perón dice, en la Argentina hay una sola clase de hombres que son los que trabajan. Toda otra división correrá por cuenta, es decir, el empresario trabaja, el obrero trabaja, ¿trabajás para el bien común? Por lo tanto, rechaza la lucha de clases. Y utiliza la palabra hombre nuevo. Dice hombre nuevo.
no era fácil decir hombre nuevo en el año 87. ¿Por qué? Correrá por cuenta, es decir, el empresario trabaja, el obrero trabaja, ¿trabajás para el bien común? Por lo tanto, rechaza la lucha de clases. Y utiliza la palabra hombre nuevo. Dice hombre nuevo. No era fácil decir hombre nuevo en el año 87. ¿Por qué? En la religiosidad cristiana, hombre nuevo es Cristo. Y se entiende como que Cristo renueva al ser humano y lo hace nuevo, es decir, nos redime del pecado, con su muerte y su resurrección. El concepto de hombre nuevo lo retoma en la década del 60 el Che Guevara. Y el Che Guevara habla del hombre nuevo, que es el hombre nuevo solidario, que ayuda, revolucionario. En esta época, desde el año 71, ya se está hablando en América Latina de la teología de la liberación, que plantea el tema del hombre nuevo. Y todos habían puesto los pelos de punta. ¿Qué es esto de los curas que hablan de la teología de la liberación? ¿Qué es liberación? Es lo mismo que hace Fidel Castro, lo mismo que Che Guevara. El Papa lo retoma y dice, no, el concepto de hombre nuevo es un concepto cristiano. Que lo usen otros no me interesa. Entonces la pregunta es, ¿la doctrina social de la Iglesia lucha por el hombre nuevo? Sí. ¿Y qué es el hombre nuevo? Es el hombre que construye la comunidad, es el hombre solidario, es el que está preocupado por el otro, es el que se compromete políticamente. No hace falta que se comprometa con un partido, se compromete políticamente en la construcción del bien común. Ese es el hombre nuevo. No el que agarra un fusil. El que se compromete con la construcción del bien común. Entonces construye la comunidad ¿a qué? Al servicio del ser humano, de la familia y la sociedad, como tres círculos concéntricos. La gran meta del sindicalismo, y estamos en un sindicato, estamos en los 4 encuentros del sindicato, ha de ser el desarrollo del hombre y de todos los hombres. Esto es de Juan Pablo II. Esto es de la economía política que Juan Pablo II estudió, cuando estudió junto con Perón, más toda la concepción integral que tiene el ser humano. ¿Qué quiere decir? Juan Pablo II, en la encíclica Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, dice, si el desarrollo no es de todo el hombre, es decir, lo material del hombre, lo espiritual del hombre, la solidaridad del hombre, nunca va a ser para todos los hombres. Si yo a una persona la hago progresar solo económicamente y le digo que lo único que importa es el dinero, esa persona nunca se va a preocupar por el otro. En el fondo, esto está resucitado ahora en la teoría de la meritocracia. Lo que vale lo que vos conseguís por vos mismo, porque todos compiten y el que se lo merece lo gana. No existe la igualdad de oportunidades. No existe la igualdad de oportunidades si previo a esa oportunidad no hay justicia social. Si yo digo, allá hay un plato de polenta, el que alcanza ahí se lo come, se lo merece comer, corran, y hay un tipo con 2 piernas y uno que le faltan 2 piernas y se va arrastrando, y yo lo largué a los 2, que llegó, no. Jesucristo es el mejor ejemplo de solidaridad sin fronteras que los trabajadores están llamados a seguir e imitar. Donde quiera que un hombre o una mujer desarrollen su actividad, trabaja y sufre, ahí está presente Cristo.
Esto es un concepto religioso. Que lo quiera tomar, lo toma, pero en el fondo, donde alguien está trabajando y transformando la realidad, sea o no sea creyente, para la Iglesia, esa persona está colaborando con Dios. Entonces me dicen, un obrero marxista, leninista, que está sembrando en Rusia, ¿está colaborando con Dios? Sí, pero él no cree, no importa. Está transformando el mundo. ¿Y por qué? ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, la ley judía decía, no se puede tocar un leproso, y él iba y lo tocaba. La ley judía decía, un varón no puede hablar con mujeres, que no sea su pariente. El tipo iba y hablaba y encima la defendía. La ley judía decía, los publicanos son traidores, que sé yo cuántos, son todos chorros, ¿verdad? Seguramente habría algún cuaderno y él va y llama a un publicano y le dice, vení, te necesito. Te necesito. No había fronteras. El objetivo básico de nuestro empeño debe ser humanizar la actividad económica del mundo del trabajo. ¿Ven que las dos cosas van juntas? ¿A través de qué? De la unidad, la colaboración y la solidaridad. No solo tenemos que ir unidos, también tenemos que colaborar unos con otros, y esa colaboración tiene que tener un sentido, ese sentido de la solidaridad. ¿Ven que hay niveles? Si no hay solidaridad y no hay colaboración, lo que tenemos es un rejunte. Se debe consignar al hombre no en cuanto útil o inútil para el trabajo, sino considerar el trabajo en su relación con el hombre, con cada hombre, considerar el trabajo en cuanto útil o inútil al hombre, da vuelta a todo. En Labor en Exercens, el Papa dice que el trabajo tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva, ¿cuál es? Lo que la persona hace. Y el Papa dice, con mucho reparo, tal vez, a lo mejor, quizás, si yo miro lo que la persona hace, puede ser que diga que algún trabajo es más importante que otro. Pero él dice, eso no es la clave. La clave en cualquier trabajo es que el que lo hace es un ser humano. Esa es la clave. Para medir un trabajo hay que medirlo en función de la dimensión subjetiva. Y si lo mido en función de la dimensión subjetiva, no hay distinción. Si el trabajador necesita comer, vestirse y vivir, yo no puedo determinar su salario en función de la importancia del trabajo, sino en función de que necesito cubrir eso. Ese es el sentido filosófico y teológico de salario mínimo, vital y móvil. El salario mínimo, vital y móvil se decide filosófica y teológicamente por la dimensión subjetiva. El que está ahí es una persona. Por lo tanto, el salario, que es una de las formas de distribuir la riqueza producida, debe volver a esa persona para conservar no la subsistencia, sino un estado de vida digno. Ejemplo, seguramente hace falta mucho más estudio para que Favaloro le cosiera a alguien un corazón o hiciera un bypass. Más estudio que la persona que limpia el quirófano. Y uno dice, objetivamente, pero está por ahí nomás. Si la persona que limpia el quirófano no lo hace bien, Favaloro opera, sale todo perfecto y el tipo se muere una septicemia. Pero no importa. Favaloro y la persona que limpia el quirófano, los dos tienen las mismas necesidades. Comer, alimentarse, vestir, descansar, esparcimiento, cultura. Dimensión subjetiva.
acá vuelve a insistir en el tema de la solidaridad. No debe permitir que sus esfuerzos se transformen en una especie de egoísmo de grupo o de clase. El sindicato, ¿cuál es la primera tarea? Defender a sus asociados. ¿Y cómo defiende a los asociados? Peleando por el salario digno, condiciones dignas, pero además luchando por el bien común. La consigna, que es de la doctrina social de la Iglesia, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, vale para las personas, pero también vale para las instituciones. ¿De qué serviría una sociedad de fomento en un barrio poderosa, con todas las luces, con todos los chichis y todo lo demás, en un barrio que se quedó sin luz, ¿Quién va a ir? ¿Cuál es la primera tarea? Defender a sus asociados. ¿Y cómo defiende a los asociados? Peleando por el salario digno, condiciones dignas, pero además luchando por el bien común. La consigna, que es de la doctrina social de la Iglesia, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, vale para las personas, pero también vale para las instituciones. ¿De qué serviría una sociedad de fomento en un barrio poderosa, con todas las luces, con todos los chichis y todo lo demás, en un barrio que se quedó sin luz, ¿Quién va a ir? La fuerza del trabajo es muy grande y cuando se emplea positivamente es capaz de convertirse en un factor fundamental para construir una comunidad en la que las principales cuestiones sociales sean resueltas según los principios de justicia y equidad. Ese detalle, la fuerza del trabajo es muy grande y cuando se emplea positivamente, si alguno de ustedes interpreta que el Papa está diciendo, muchachos, júntense y hagan fuerza porque la fuerza corre por su cuenta. Yo no lo dije. ¿Ven? Y ahí esta foto es actual, ¿no? Pero bueno, hay una cosa concreta. Los planes del Fondo Monetario Internacional, ¿le sirven al trabajador? ¿Qué dice el Papa? Y bueno, únanse, muchachos. Hagan lío, dice el Papa. Otro Carpani. La solidaridad precisamente es abrir espacios a las personas, en la sociedad, en la actividad laboral, para que en estos ámbitos de vida fundamentales todos puedan moverse con la conciencia y la responsabilidad de actuar como personas. Esto es para pensarlo. Un trabajo que despersonaliza no es un trabajo digno. Este trípode, la caridad, la solidaridad y la justicia, como que apuntan justamente sobre eso se apoya de alguna manera la identidad y la fuerza del trabajador y la sociedad. Y entonces el Papa dice que ante todos esos problemas hay que decir basta a todo lo que viola la dignidad del trabajador. ¿Y cuáles son las cosas a las cuales hay que decirle basta? A un conformismo reductor que solo utilice el sindicato para reclamar la remuneración sin considerar a la persona como la cuestión social. El dibujito que está ahí es de, creo que es Verdi. Basta las situaciones en que los derechos del trabajador están subordinados a los sistemas económicos que solo buscan beneficios sin reparar en lo moral. El neoliberalismo, que está denunciado por la Iglesia, en los documentos de la Iglesia, lo que provoca es esto. La frase, el salario es un costo más, es esta. Es esta. El dibujo que está ahí es de Daniel Santoro, el compañero artista plástico. Lo ubican, Daniel Santoro. Tiene un hermano poeta desaparecido en el 76. Es el que hizo los perfiles de Evita en el viejo edificio de obras públicas y de la Fundación, que está sobre la 9 de julio. Basta a un sistema laboral que obligue a las madres y a los padres a descuidar sus funciones en el hogar, las madres y los padres.
que no valore suficientemente la labor del campesino, que margina a las personas minusválidas, que discrimina a los inmigrantes. Basta a que el derecho de trabajar quede al arbitrio de circunstancias económicas o financieras. Ayer veíamos a la noche en un programa cómo había cerrado una fábrica que era fabricaba para Adidas, 700 personas en la calle. No, y bueno, porque reconvertite. Basta la fabricación de productos que ponen en peligro la paz, la moralidad y la salud. Antes de ayer había un escándalo en Estados Unidos porque en un lugar, en un país donde está prohibido, resulta que se produjo una contaminación con glifosato. Argentina es el país que más glifosato usa en el mundo. Los que producen el glifosato en sus países no lo usan. Si eso no es estupidez, díganme qué es. Si eso no es vender la patria, díganme qué es. Bueno, pero en Estados Unidos, hubo una denuncia, toda una comunidad se intoxicó con glifosato, que supuestamente no hay en Estados Unidos. Basta a la insolidaria distribución de alimentos, a la falta de vivienda digna para los trabajadores, a la falta de reconocimiento del sindicalismo. Y otra vez, todo esto debe llevarnos a convertir la soledad en solidaridad. El neoliberalismo produce personas solitarias. Dice que para el mundo del laburo, es un papa que tenía su experiencia realmente. Yo creo que la cuestión está dada justamente porque él fue un laburante. Pero además, el Papa tenía algunas cuestiones que a veces también hay que entenderlas en función de su propia vida. Cuando vos mirás la vida de Karol Wojtyła, vos ves que es un tipo que prácticamente no tuvo un solo año de su vida con un gobierno democrático. O sea, porque toda su experiencia, y sobre todo la experiencia después de la Segunda Guerra Mundial, toda la absorción de Polonia por parte de, en ese entonces, la Unión Soviética, es un tipo que se formó como cura en la clandestinidad, porque estaba prohibida la religión. Y él después, siendo cura, formaba seminaristas en la clandestinidad, porque entonces es un tipo que siempre anduvo como en la vida, diciendo, escapándose. Y yo creo que eso es un tema que como personalidad lo ha formado, y esta cuestión del laburo también, ¿sabe? Evidentemente, tanto tiempo haciendo las cosas en clandestinidad, evidentemente aprendió a rosquear, aprendió a hablar, a buscar, cuando todo parece perdido, encontrar Juan Pablo II además tuvo este acierto. Cuando él saca la encíclica Solicitudo Rei Socialis, a los 20 años de la Populorum Progressio, él anticipa la caída del muro de Berlín. Esto cae. Y en esa encíclica, Solicitudo Rei Socialis, que significa la preocupación de la Iglesia por lo social, él dice, habla claramente, yo lo transmito al argentino conurbano, dice, muchachos, déjense de jorobar con esto de el este y el oeste, el comunismo y el capitalismo. Diríamos en términos de los 70, esa no es la contradicción principal, ¿no? Dice, acá el problema es el norte y el sur. El problema son los ricos y los pobres, que están de los dos lados. Es decir, en el comunismo hay ricos y pobres, y en el capitalismo hay ricos. Ese es el problema. No es un tema ideológico, es un tema de acumulación de la riqueza. Entonces él decía, el muro de Berlín, que pretende, nos distrae de una división ideológica,
¿Por qué nos distrae? Porque nos hace pensar en que la cuestión es si soy comunista o capitalista, cuando la cuestión es que de los dos lados hay un grupo de gente que se está quedando con la guita, con la riqueza. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, y el Papa agrega un cuarto mundo. Para el Papa en esa encíclica, el cuarto mundo es el tercer mundo dentro del primer y segundo mundo. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene alrededor ahora de 45 millones de pobres. Toda una Argentina de Estados Unidos es pobre. Pobre es el que ni siquiera tiene la tarjetita para que la atiendan, pobre. Para el Papa Juan Pablo II, dentro del primer mundo, eso es el cuarto mundo. Porque no están en el tercero, África, América Latina, están en el primero, pero en realidad no pertenecen. Y el Papa hace esta apreciación, dice, en el primer y segundo mundo hay cuarto mundo. Es decir, los pobres, para poner país, los pobres de Estados Unidos, los pobres de Francia, los pobres de la Unión Soviética. Los más desposeídos. Claro, no desposeídos. Pero en el tercer mundo, África, América Latina, hay primer mundo. El 10% que se queda con el 80% de lo que se produce en Argentina, etcétera, etcétera. El tema es trabajo, es decir, mucha gente trabaja todavía, pero son muy pocos los que se quedan con lo que ese trabajo produce. Y eso es, de alguna manera, el corazón de la injusticia, porque atenta contra los 5 principios de la doctrina social de Iglesia. Porque se quedan con lo que es para todos, no permiten participar de eso que se produce, ¿sí? No hay subsidiariedad de eso. Resulta que, ¿y por qué no hay subsidiariedad? Resulta que la patria financiera se lleva, para poner el caso, se está llevando el fondo de garantía del ANSES. Entonces lo están sacando. El bien común pasa a ser un bien particular. Y lo que, fíjense, cuando un gobierno, para disimular, comienza a trabajar con la solidaridad que repara, desconfíen. Quiere decir que están dejando de lado la solidaridad que organiza. Cuando dice, vamos a poner subsidio para los desocupados, subsidio para... No digo que esté mal, a ver, en vez de empezar a poner subsidios para los desocupados, ¿por qué no generamos trabajo? Sí, ahí tenemos los 5 principios otra vez aplicados.